El tema de la sociedad conyugal va relacionado también el día que deciden separarse las parejas, o sea, el régimen de sociedad conyugal. Cuando separan las parejas pueden realizar también la liquidación de la sociedad conyugal, siempre y cuando también haya bienes. Son algunos aspectos o consideraciones importantes, el cual la titularidad de los bienes que forman parte de la sociedad conyugal en la doctrina, los bienes que se adquieren por los cónyuges durante la vigencia de la sociedad conyugal se clasifican en bienes propios o exclusivos, el cual también o sea, son bienes propios exclusivos de cada cónyuge y aquellos que forman parte de la misma. En este tipo de temas son tan controvertidos en la doctrina como lo relativo a la determinación de a quién corresponde la titularidad de los derechos que se adquiere por uno solo de los cónyuges y que forman parte de la sociedad conyugal. Existe, existe un sector de la doctrina que afirma de manera contundente que surge un derecho real del que son titulares ambos cónyuges. En este sentido, el autor Francisco Lozano Noriega señaló lo siguiente: por tanto, los textos citados demuestran plenamente que hablar de sociedad conyugal equivale a hablar de copropiedad, pero esta copropiedad no es una simple indivisión amorfa y transitoria, como la que se establece entre herederos y como la copropiedad ordinaria, sino que, fundada por la idea de asociación, pierde su carácter transitorio. Adquiere permanencia, por tanto, no puede aplicarse de manera invariable a esta copropiedad las reglas de la común sociedad, sino que tiene reglas propias, ya que dura todo el tiempo del matrimonio, mientras no se le pone fin, sea por convenio expreso o por decisión judicial. En ese mismo sentido, el autor Jorge Alfredo Domínguez Martínez afirma: el régimen de sociedad conyugal, tal como está previsto en el Código Civil, se traduce en una copropiedad de los cónyuges respecto de los bienes sujetos a dicho régimen. Ambos cónyuges participan en la propiedad de los bienes de que se trata, en la proporción pactada en sus capitulaciones o en su defecto, entonces en la mitad cada uno. Es una copropiedad que, por razones de adaptación a las circunstancias de su entorno, como es el matrimonio de una pareja, difiere en su dinámica de la copropiedad ordinaria regulada con independencia del matrimonio. No obstante, esas diferencias no le hacen tener una esencia diversa. Se trata, en el caso de una manifestación clara de una modalidad de la copropiedad. Curiosamente, la copropiedad es una modalidad de la propiedad y el régimen de sociedad conyugal lo es de copropiedad. Ese es en esencia solo una manera de presentarse este tipo de propiedades entre un cónyuge y otro, con peculiaridades muy de la modalidad, como el no poder ejercitar la actio comuni dividendo, o sea que no se pueden dividir estando presente la sociedad conyugal, pues no le existe derecho alguno para lograr la división o la venta de la cosa común. Tampoco puede el cónyuge copropietario vender su porción y por ende no hay derecho preferencial alguno a favor de un otro cónyuge, como el derecho del tanto en la copropiedad ordinaria. Sin embargo, todas estas características privativas no le hacen perder su esencia como copropiedad. No es el caso de negarle este carácter solo por recaer sobre un bien en particular, pues sus efectos se sitúan en cuantos bienes pertenezcan bajo ese régimen a los cónyuges. Además, aplicada a la masa de bienes en general, es un matrimonio común, como en el que participan los herederos mientras no se hace la división. Artículo 1288 del Código. Hay para quienes, a pesar de que la titularidad de los bienes corresponde a ambos cónyuges, no se trata de una copropiedad en ese sentido. Los autores Fausto Rico Álvarez, Patricio Garza Mandela y Michelle Cohen Chicuriel afirman que la sociedad conyugal es una especie de género de comunidad que puede configurarse como afectación patrimonial. La sociedad conyugal es esencialmente una especie del género comunidad. El artículo 194 del Código Civil es excluyente al establecer que el dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges. Mientras subsista la sociedad conyugal, es importante comprender que no siempre que la propiedad de un bien
esté en el patrimonio de dos personas simultáneamente, existirá copropiedad. La sociedad conyugal es un tipo de coparticipación con las reglas propias que la separan con otras categorías. Otro sector de la doctrina se inclina por afirmar que la sociedad conyugal genera un derecho de crédito en el cónyuge que no celebra el negocio adquisitivo. En este tenor, los autores han señalado, como Roberto Garzón Jiménez y Felipe de la Mata Piseña, que la comunidad de los bienes es una postura que no equivale a la de la comunidad germánica o de mano común, aunque tengan elementos muy similares. La sociedad conyugal en la Ciudad de México tiene características muy especiales, por lo que es una comunidad de bienes distinta a cualquier otra, precisamente por las características de la regulación especialísima establecida en el Código Civil. Consideramos que la sociedad conyugal forma una universalidad jurídica que comprende los bienes que la conforman, donde los cónyuges tienen un derecho de crédito sobre esa universalidad para ser efectivo en el momento de la liquidación, y donde el titular del derecho real sobre cada bien que forma parte de la sociedad conyugal es el cónyuge que lo adquirió. Consideramos que esta es la naturaleza jurídica de la sociedad conyugal en virtud de la reforma que se realizó en el año 2000 al artículo 204 del Código Adjetivo. La trascendencia de la reforma a dicho artículo fue cambiar la naturaleza jurídica de la sociedad conyugal de una oculta de gananciales a la comunidad de bienes. También se ha elaborado Eh, también se han elaborado doctrinas en las que se recogen parcialmente los principios anteriores. Los principios que anteriormente les he mencionado. El autor Ramón Sánchez Medal señaló en su libro de su autoría que la sociedad conyugal forma parte integrante del contrato de matrimonio y es el pacto que celebran los consortes al momento de contraer matrimonio o después de su celebración, por lo que conviene que cada uno de ellos adquiera automáticamente la proporción o porcentaje que se haya establecido al respecto, un derecho real de copropiedad sobre los bienes que adquiera el otro cónyuge con posterioridad a ese pacto y, en su caso, un derecho personal o de crédito a una participación sobre las utilidades que generan los bienes que aporta el otro cónyuge en la sociedad conyugal al momento de constituirse esta. De acuerdo a lo que se comentó, los bienes comprendidos dentro de la sociedad conyugal pueden ser de cualquiera de estas dos clases. Los bienes que uno de los cónyuges adquiere después de haber constituido antes la sociedad conyugal, sobre los cuales adquiere automáticamente el otro cónyuge un derecho real de copropiedad y de un 50% o en el diferente porcentaje que se haya fijado. Los bienes que uno de los cónyuges adquirió antes de haberse constituido la sociedad conyugal y que aporta después a ésta en el momento de constituirse la misma, y sobre los cuales adquiere el cónyuge un derecho personal o de crédito del 50% y de diferente porcentaje que se haya fijado sobre las utilidades que vayan a generar dichos bienes. Este derecho de crédito solo puede hacerse efectivo, liquidarse, hasta el momento que se disuelva la sociedad conyugal, en cuyo momento se devuelven al otro cónyuge los mencionados bienes que aportó a la sociedad conyugal y se reparten el 50% o en el diferente porcentaje convenido las utilidades generadas por dichos bienes. En el Código Civil, que, que fue del año de 1928, tuvo el análisis de muchas de las disposiciones que formaron parte del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en materia común y para toda la República en materia federal de 1928, las cuales algunas de ellas no se encuentran vigentes, pero otras tienen un contenido igual a las actuales. Es indispensable para que se pueda comprender la naturaleza jurídica y evolución de la titularidad de los derechos que forman parte de la sociedad conyugal, que se puedan mencionar las disposiciones del Código de 1928 anteriores a la reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 25 de mayo de 2000, o de la que se nombraba actualmente Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal.
Cabe señalar que se debe de realizar únicamente las disposiciones legales aplicables a la sociedad conyugal, pero no se debe de perder de vista el entendimiento que en cada paso concreto se debe aplicar a cada caso el derecho para acudir previamente a las disposiciones que sobre el particular hayan convenido los cónyuges. También se debe de partir de la base de que la sociedad conyugal no tiene personalidad jurídica, pues el artículo 25 del Código Civil no se le otorga, por, por lo que los bienes que forman parte de la misma deben pertenecer a cada uno de los cónyuges, o según sea el caso, de conformidad con el principio res inter alios acta recogido por nuestro ordenamiento jurídico. Toda persona que adquiera un derecho será el titular del mismo, salvo que en el ordenamiento jurídico disponga otra cosa. Por lo tanto, para afirmar que la adquisición de un derecho por parte de los cónyuges trae como consecuencia por parte de unos cónyuges una cotitularidad con el otro, debe existir un fundamento que así lo disponga. El artículo que considero relevante el tema que mencionamos es el 185 del Código Civil de 1928, que señala lo siguiente: el artículo 185, las capitulaciones matrimoniales en que se constituye la sociedad conyugal constarán en la escritura pública cuando los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que ameriten tal requisito para que la traslación sea válida, mencionado en el artículo 185. Este artículo pareciera dar la pauta para afirmar que la titularidad del derecho de propiedad de los bienes que se portan en la sociedad conyugal corresponde a ambos cónyuges, por lo que la naturaleza jurídica esta constituye una copropiedad, pues habla de una coparticipación y transmisión de propiedad de bienes entre ellos. Considero que los alcances de este artículo no son tan amplios, ya que el mismo se refiere a las aportaciones constitutivas de la sociedad conyugal y debemos de entender la disposición en tres momentos. Antes de la celebración del matrimonio, en este momento los futuros contrayentes aún no son cónyuges y no existe la sociedad conyugal, por lo tanto pueden hacerse cotitulares de cualquier derecho conforme a las reglas generales en materia de contratación. El número 2, el momento de celebrarse el matrimonio. En este momento se nace la sociedad conyugal y concomitantemente cada paso en este momento puede transmitirse derechos los cónyuges aportando los mismos a la sociedad conyugal, lo que no constituye una transmisión de titularidad recíproca, ya que en el supuesto precisamente se refiere en el artículo 185 que mencioné. Una vez celebrado el matrimonio, en este momento ya existe la sociedad conyugal. Él no puede celebrar entre ellos el contrato de compraventa ni el de permuta, ni puede donarse los bienes que forman parte de la sociedad conyugal. Lo único que podrán hacer es celebrar un acto jurídico llamado aportación a la sociedad conyugal, la cual traería como consecuencia una transmisión de propiedad entre ellos. El artículo 189 del mencionado Código de 1928 dispone lo siguiente: en el artículo 189, las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal debe contener la lista detallada de los bienes inmuebles que cada consorte lleve a la sociedad, con expresión de su valor y de los gravámenes que reporten. La lista especificada de los bienes muebles que cada consorte introduzca a la sociedad, nota pormenorizada de las dudas que tenga cada esposo al celebrar el matrimonio, con la expresión de la sociedad, ha de responder de ellas o únicamente de las que se contraigan durante el matrimonio, ya sea por ambos consortes o por cualquiera de ellos. La declaración expresa de si la sociedad conyugal ha de comprender todos los bienes de cada consorte o solo parte de, expresando en esto último cuáles son los bienes que hayan de entrar a la sociedad. La declaración explícita de si la sociedad conyugal ha de comprender los bienes todos de los consortes o solamente sus productos. En uno y en otro caso se determinará con toda claridad la parte que los bienes o sus productos corresponden a cada cónyuge. La declaración de si el producto del trabajo de cada consorte corresponde exclusivamente al que lo ejecutó o si debe dar participación de ese producto al otro consorte y en qué proporción.
la declaración terminante acerca de quién debe ser el administrador de la sociedad, expresándose con claridad las facultades que se le conceden. La declaración acerca de si los bienes futuros que adquieren los cónyuges durante el matrimonio pertenecen exclusivamente al adquirente o si deben repartirse entre ellos y en qué proporción. Las bases para liquidar la sociedad, que son las que mencionamos. El mismo artículo menciona en sus diversas fracciones los bienes que cada cónyuge lleve o introduzca a la sociedad conyugal, así como aquellos que entran o esta se comprende. Dichas expresiones han sido fundamento para afirmar que los bienes son propiedad de la sociedad conyugal, pero como les señalo, eso es imposible dado que en esta última no se le otorgó personalidad jurídica en el Código Civil de 1928. Las mencionadas expresiones tampoco permiten afirmar que se transmite parte de la titularidad de los derechos de un cónyuge al otro, simplemente sirven para distinguir los bienes que forman parte de la sociedad conyugal y de aquellos que no. Parecen más indicativas de la titularidad de los bienes las expresiones utilizadas en las fracciones sexta y octava. En la primera de ellas, a propósito del producto del trabajo de cada cónyuge, que se pide señalar que se debe dar la participación de ese producto al otro consorte y en qué proporción, es decir, no indica que los bienes adquiridos para el trabajo de un cónyuge correspondan en parte al otro, sino que uno de ellos debe dar participación al otro, lo que permite interpretar que estamos frente a un derecho personal consistente en una obligación de dar. En la fracción octava del artículo en mención, pide que se declare si los bienes futuros pertenecen exclusivamente al adquirente o si deben repartirse entre ellos, es decir, permite afirmar que debe hacerse un acto de repartición de bienes distinto al de su adquisición. Por lo tanto, de las anteriores disposiciones corresponde exclusivamente a su adquiriente, quien, de así convenir, deberá transmitirlos en la proporción acordada a su cónyuge. El cuestionamiento que surge es el relativo al tiempo en que debe cumplirse estas obligaciones por los cónyuges. El único momento en el que contemplaba el Código Civil de 1928 en su momento vigente es que se repartan los bienes al momento de liquidar la sociedad conyugal, como se les mencionaré. Podría interpretarse que la fracción quinta del artículo 189 antes descrito se encuentra en contradicción con las anteriores al solicitar la declaración de la parte que los bienes o los productos corresponde a cada cónyuge. A pesar de esto, puede entenderse que dicha contradicción es solo aparente, pues a los cónyuges corresponderá parte de los bienes y productos, pero hasta el momento de la liquidación de la sociedad conyugal. De conformidad con lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 189, es posible aportar a la sociedad conyugal deudas. A pesar de ello, ninguna disposición del Código Civil limita la responsabilidad de los cónyuges al activo de la sociedad conyugal, lo que significa que estos siguen respondiendo del cumplimiento de sus deudas en todo su patrimonio. El artículo 194 del Código Civil es el fundamento más recurrente para quienes sostienen la cotitularidad de derechos entre los cónyuges, ya que su texto es lo que se menciona. El artículo 194, el dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad conyugal. Se ha interpretado la expresión dominio utilizada por el artículo 194 como sinónimo de propiedad. Los antecedentes de esta disposición son relevantes para su interpretación. En el Código de Napoleón no existió una disposición similar, pues recordemos que en él no solo los actos de administración, sino que también los de dominio podían realizarse por el marido sin la intervención de la cónyuge. Ya en el Código Civil Mexicano de 1870 se buscó equilibrar la situación de la mujer frente al hombre, según se señaló en la exposición de motivos, por lo que se cambió por completo el régimen utilizado en el Código de Napoleón. Y en el artículo 2156 se señaló que en el dominio o posesión de los bienes comunes residen ambos cónyuges. A pesar de ello, en este código la expresión dominio no fue utilizada como sinónimo de propiedad. El legislador mexicano manifestó que el dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges para que se requiriese el consentimiento de la mujer para que la enajenación de los mismos fuese válida. Por ello, cuando se refirió
a la liquidación de la sociedad en el artículo 2193, estableció que una vez terminado el inventario de los bienes se devolvería a cada cónyuge lo que llevó al matrimonio. La razón por la que se devuelve a cada cónyuge lo que llevó a la sociedad conyugal es porque nunca dejó de pertenecerle, a pesar de lo dispuesto por el artículo 2156. Bueno, los correspondientes artículos del Código de 1870 fueron reproducidos literalmente en los artículos 2023 y 2060 del Código 84 y posteriormente los mismos, o sea, del Código de 1884 y posteriormente los mismos principios fueron establecidos en los artículos 194 y 204 del Código Civil de 1928 en los siguientes términos. En el artículo 194, el dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsiste la sociedad conyugal. El artículo 204, terminado el inventario, se pagarán los créditos que hubiere contra el fondo social, se devolverá a cada cónyuge lo que llevó al matrimonio, y el sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre los dos consortes en la forma convenida. En caso de que hubiere pérdidas, el importe de estas se deducirá del haber de cada consorte en proporción a las utilidades que debían de corresponderles, y si uno solo llevó capital de este, se deducirá la pérdida total. Lo anterior deja claro que cuando el legislador manifiesta que el dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges, únicamente está refiriendo a su facultad de disposición, es decir, utilizando la terminología romana, el jus abutendi, misma facultad que debe ser ejercida por ambos cónyuges mientras los bienes forman parte de la sociedad conyugal. A pesar de esto, el derecho de propiedad pertenece únicamente al cónyuge que adquirió el bien. Ya como en el artículo, en el Código Civil ya más reciente para el Distrito Federal, por decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 25 de mayo de 2000, más adelante la reforma, se modificaron diversas disposiciones del Código Civil de 1928 en materia de sociedad conyugal. Debe destacarse que se reformó el artículo 183 con el objeto de ya no hacer aplicable supletoriamente a la sociedad conyugal las disposiciones de la sociedad civil, lo que terminó por disipar cualquier duda sobre la personalidad jurídica de la primera. Se adicionó el artículo 182 ter del tenor siguiente. El artículo 182 ter, mientras no se apruebe los términos establecidos por este código, que los bienes y utilidades obtenidos por alguno de los cónyuges pertenecen solo a uno de ellos, se presume que forman parte de la sociedad conyugal. En este artículo se contraponen las expresiones bienes que pertenecen solo a uno de los cónyuges y bienes que forman parte de la sociedad conyugal, lo que nos permite dos posibles interpretaciones. Si se interpreta a contrario sensu la primera expresión, se puede afirmar que los bienes que forman parte de la sociedad conyugal no pertenecen no solo de los cónyuges, por lo que entonces pertenecen a ambos. A pesar de ello, la expresión forma parte de la sociedad conyugal y no nos permite afirmar que dichos bienes pertenecen a ambos cónyuges. Es por ello que también puede interpretarse que en esta disposición simplemente está reconociendo la clasificación de los bienes de los cónyuges en aquellos que pertenecen solo a uno de los cónyuges y los que forman parte de la sociedad conyugal, sin prejuzgar sobre su titularidad. El artículo 182 quater manifiesta que, salvo pacto en contrario que conste en las capitulaciones matrimoniales, los bienes y utilidades que se refiere el artículo anteriormente mencionado corresponden por partes iguales a ambos cónyuges. Este artículo también admite dos posibles interpretaciones. Puede interpretarse que dichos bienes les corresponden a los cónyuges por partes iguales desde el momento de su adquisición, caso en el cual estaríamos frente a una cotitularidad de derechos, pero también podría interpretarse dichos bienes los que corresponden por partes iguales hasta el momento de la liquidación de la sociedad conyugal, caso en el cual se podría interpretar que la sociedad conyugal genera únicamente un derecho personal en el cónyuge que no celebra el negocio adquisitivo. El artículo 182 quintos, adicionado en el año 2000, señala que la sociedad conyugal son propios de cada cónyuge, salvo pacto en contrario,
que conste en que las capitulaciones matrimoniales los bienes y derechos que le pertenezcan al tiempo de que celebrase el matrimonio y los que posea antes de este, aunque no fueran dueños de ellos, se los adquiere por prescripción durante el matrimonio. Los bienes que adquiera después de contraído el matrimonio por herencia, legada, donación o don de la fortuna. El otro punto, los bienes adquiridos por cualquier título propio que sea anterior al matrimonio o que la adjudicación se haya hecho después de la celebración de este, siempre que todas las erogaciones que se generen para hacerlo efectivo corran a cargo del dueño de este. Los bienes que se adquieren con el producto de la venta y permuta de bienes propios, objetos de uso personal, los instrumentos que sean necesarios para el ejercicio de la profesión, arte o oficio, salvo cuando estos se integren o pertenezcan a un establecimiento o explotación de carácter común, no perderán el carácter de privativos por el hecho de haber sido adquiridos con fondos comunes. Pero en este caso el otro cónyuge que los conserve deberá pagar a otro en la proporción que corresponda. Los bienes comprados a plazo por uno de los cónyuges antes de contraer matrimonio tendrán el carácter de privativo cuando la totalidad o parte del precio aplazado se satisfaga con dinero propio del mismo cónyuge, se exceptúa la vivienda en seres y menaje familiares. De lo que se menciona anteriormente puede interpretarse cuando existe un pacto en contra de las capitulaciones matrimoniales, los bienes enunciados dejan de ser propios. Nuevamente, lo que les comento que al alcance de esta afirmación podría interpretarse que dejan de ser propios porque se transmite una parte de ellos al otro cónyuge, pero también podría interpretarse que el legislador utilizó el término bienes propios para contraponerlo a los bienes que entran al fondo común sin que ello implique una transmisión de propiedad al otro cónyuge. El artículo 204 fue modificado sustancialmente a propósito del tema que les menciono, porque el menciona el artículo 204 terminado el inventario se pagarán los créditos que hubiere contra el fondo social y el sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre los cónyuges los términos pactados en las capitulaciones matrimoniales y a falta o omisión de estas a lo dispuesto por las disposiciones generales de la sociedad conyugal. En caso de que hubiera pérdidas, el importe de estas se deducirá del haber de cada cónyuge en proporción a las utilidades que debían corresponderles, y si uno solo llevó el capital de este, se deducirá la pérdida total, a diferencia de lo que establecía en este mismo numeral en su redacción original, donde una vez pagados los créditos que había contra el fondo social, se devolvía a cada cónyuge lo que llevó al matrimonio. Ahora todos los bienes se dividen entre ellos según lo dispuesto en las capitulaciones matrimoniales. Esta reforma tiene una vaguedad porque no define quién es el titular de los bienes que forman parte de la sociedad conyugal. Podría interpretarse que la intención del legislador fue establecer una cotitularidad de los derechos porque los bienes que entran en la sociedad conyugal les pertenecen a ambos cónyuges desde el momento de su ingreso, y en este supuesto no resulta claro qué es lo que se debe dividir, pues si la titularidad de los bienes ya les pertenece a la proporción acordada en esa misma proporción, les corresponden los frutos que se generan como consecuencia de la accesión. La otra posible interpretación del artículo 204 partiendo de la idea de que la titularidad de los derechos adquiridos por cada cónyuge les pertenece exclusivamente a cada uno de ellos y consiste en afirmar que en este momento deben hacerse las transmisiones necesarias para dividir la titularidad de dichos derechos y así cumplir con lo pactado en las capitulaciones matrimoniales. En la titularidad de los derechos derivados de la sociedad conyugal, en los criterios jurisprudenciales. Los criterios jurisprudenciales no han mostrado una tendencia uniforme o definitiva al considerar cuál es la naturaleza jurídica de los derechos que surgen para los cónyuges como consecuencia de la sociedad conyugal. En primer lugar, tenemos una jurisprudencia firme de la novena época emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denominada Sociedad Conyugal, momento en que el cónyuge extranjero debe acreditar el compromiso que se refiere a la fracción 1 del artículo 27 de la Constitución Federal para poder obtener el dominio directo de inmuebles adquiridos por el cónyuge de nacionalidad mexicana con posterioridad al matrimonio, de la que se transcribe lo siguiente. Por regla general, en el sistema jurídico mexicano, los bienes adquiridos durante el matrimonio celebrado bajo régimen de sociedad conyugal,
o sea, legal o conyugal pertenece a ambos cónyuges, lo cual no significa que durante la vigencia de la dicha sociedad y respecto a los bienes que debe considerarse que les son afectos se encuentre determinada la propiedad de cada uno de los consortes, sino que al tratarse de una comunidad solo hasta la liquidación de la sociedad podrá saberse mediante la adjudicación correspondiente lo que pertenece a cada uno de ellos. Ahora bien, en el caso de que un consorte de nacionalidad extranjera sea partícipe de bienes inmuebles adquiridos por su cónyuge, no es necesario que al celebrarse el matrimonio que estipule la sociedad conyugal o al nacer esta durante el matrimonio existiendo dichos bienes. Bueno, por mi parte es todo y muchas gracias por la atención. Te mando saludos, espero verte pronto. Sí, una dama muy hermosa que quiero volver a ver. Gracias.